La muerte del general Perón, producida el 1 de julio de 1974, produjo una conmoción inmensa en el país, no solamente entre sus partidarios, que obviamente lo lloraron, lo sentían, sino en el conjunto del país. Piensen ustedes que durante 30 años la vida política del país, de Argentina, había girado un poco en torno, como ya lo dijimos, al peronismo y a la figura fundamentalmente de Perón, atento a la particular forma de organización del peronismo, donde Perón ocupaba prácticamente todos los espacios. De manera que la conmoción fue hacia adentro, obviamente, pero también hacia afuera, porque llegaba de algún modo a su fin físico un protagonista central de la política argentina. Le toca sucederlo a la vicepresidenta, aplicando las disposiciones constitucionales. Vicepresidenta, que era María Estela Martínez de Perón, Isabelita, eh, y que le tocó una situación muy particular. Primero porque obviamente ella no era la conductora de ese enorme movimiento. Segundo porque la situación internacional en ese momento era compleja. Nosotros teníamos partes de nuestros vecinos de Latinoamérica con gobiernos militares, el caso de Pinochet en Chile, el caso, bueno, Stroessner en Paraguay, que ya venía hace tiempo, si bien había con una cierta legalidad, pero con origen militar, el caso de Bolivia, el caso de Perú, el caso de Uruguay con lo que se debe llamar la bordaverización, es decir, que el presidente constitucional, que era Bordaberry, fue de algún modo cooptado o, o usado de algún modo por los sectores militares para producir un golpe, denominado un golpe blando. Eh, Situación también compleja desde el punto de vista económico, ya hablamos de la caída de precios, perdón, de la situación de la crisis del petróleo, eh, las tensiones permanentes que Perón podía conducir entre el mundo del trabajo y el mundo del capital, pero que se hacía difícil, no era una cosa sencilla de conducir, a lo que hay que agregarle la presencia del fenómeno guerrillero. Algo vimos en la clase pasada, digamos, del surgimiento de estas guerrillas, tanto la guerrilla de origen que se identificaba con el peronismo, en el caso de Montoneros, FARC, FAP, pero también de origen marxista, con el caso de LER, y que en una lógica que se demostraría a poco tiempo suicida, fueron aumentando cada vez más la presión y los enfrentamientos con los sectores por así decirlo, de la derecha, dentro mismo del peronismo, el surgimiento de la Alianza Argentina Anticomunista, la AAA, eh, según muchos indicios, conducidas por el propio José López Rega, el ministro de Bienestar Social y de algún modo mano derecha de Isabel. De manera que los enfrentamientos, los tiros, los secuestros producidos a plena luz del día eran una moneda corriente. Así que Isabel tiene que lidiar con todo eso y con un ejército que luego de la retirada producida por Lanusse empieza otra vez a tener protagonismo. Primero porque la situación era complicada. Segundo, porque el gobierno se ve obligado cada vez más a recurrir a las propias Fuerzas Armadas para tratar de contener la violencia. Y de última, porque el viejo antiperonismo vuelve a florecer, ¿no es cierto? Lo que había sido de algún modo aplastado en las urnas
tanto el 11 de marzo del 73 como en la elección de la fórmula, en el 11 de marzo con la fórmula Campo-Racionero-Lima y luego con la fórmula Perón-Perón en septiembre del 73, vuelve a florecer. Y aparecen las críticas a Isabel, muchas de las cuales llaman la atención, porque hoy creo que serían, a la luz de nuestro avance en derechos y de la situación de la mujer hoy, llama la atención ver las críticas de ese momento, porque las críticas, muchas eran fundadas, porque obviamente Isabel no tenía la experiencia del gobierno de Perón, ni mucho menos. Pero se empieza a hablar en toda la prensa de debilidad, de problemas psíquicos, de que estaba manejada por otros. En definitiva, eran críticas políticas, pero también eran una crítica de algún modo, a su condición de mujer. Ese clima, y fundamentalmente el clima de violencia que se hacía muy difícil de tolerar para los sectores medios e incluso y paradojalmente para las propias organizaciones guerrilleras que veían, insisto, de una forma un tanto suicida, que si se producía un golpe de Estado, de algún modo para ellos era mejor, en el sentido de que no iban a tener que pelear contra un gobierno peronista y democrático, porque en definitiva era un gobierno elegido por el pueblo, sino que de algún modo, si se producía un golpe, los legitimaba en su lucha armada porque iban a luchar contra una dictadura. Esto que a la distancia parece una locura, realmente se pensó, y muchos sectores, cuando llega el día del golpe militar, que fue el 24 de marzo de 1976, ven con cierto alivio el golpe. Primero, algunos de buena fe, pensando en terminar con ese clima de violencia, de incertidumbre, y otros en esta lógica, de decir, profundicemos las contradicciones. Tengamos claro que el enemigo van a ser las Fuerzas Armadas y bueno, vamos a pelear contra ellos. Y se agudiza dentro de los sectores guerrilleros, particularmente la guerrilla vinculada al peronismo, Montoneros, una visión militarista de la cuestión, no tanto política. Políticamente, de algún modo, ese sector había sido bastante golpeado e incluso yo diría derrotado políticamente, sobre todo a partir del discurso del 1 de mayo del 74 de General Perón en la Plaza de Mayo, donde los echa de algún modo de la Plaza de Mayo, y la verdad que estaban políticamente bastante asfixiados. Y apuestan a una militarización de la situación, más que de trabajo político, y un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en el plano militar. Producido entonces el golpe de Estado del 76, se va a demostrar que eso realmente era un error político grave, porque las Fuerzas Armadas, con su nivel de capacitación, de lo mal o bien, pero tenían una potencialidad que podía aniquilar, cosa que hizo, con los movimientos de los grupos guerrilleros. El golpe del 76, eso después vamos a volver sobre este tema, el golpe del 76 reproduce en lo institucional cosas de la Revolución Argentina del 66, de la llamada Revolución Argentina del 66. Es decir, nuevamente no se plantea como un proceso simplemente coyuntural o de corrección de errores, sino como algo que viene a ser algo nuevo. Nuevamente la Constitución queda en un segundo o tercer plano. Primero la proclama de lo que se debe llamar el proceso de reorganización nacional, el acta de dicho proceso, el acta de propósitos del proceso, el estatuto del proceso. Hay una serie de condicionamientos donde la Junta de Comandantes, es decir,
Ejército, Marina y Aviación, se constituye en el órgano máximo de gobierno. Ese primer órgano máximo de gobierno era Videla por el Ejército, Agosti por la Aviación y Macera por la Marina. Y van a designar a Jorge Rafael Videla, uno de ellos, el Ejército, como presidente, pero el poder supremo va a ser de la junta de Comandantes, a partir de la cual se va a desatar en el país, quizás, o, no, o sin quizás, el proceso más atroz de violencia, de muertes, de desapariciones de personas que ha vivido el país, con un saldo final de 30.000 personas desaparecidas, donde la represión actúa sobre elementos de la guerrilla, por decirlo, pero actúa sobre todo el cuerpo social. Es decir, la excusa de la guerrilla es usada por las Fuerzas Armadas y por los civiles que bancaron este proceso, porque en realidad el proceso de reorganización nacional fue un movimiento militar, pero con un fuerte apoyo civil desde el punto de vista de las grandes corporaciones económicas y de sectores sociales que veían la oportunidad de algún modo, de otra vez, de terminar con el peronismo, en lo que ello significaba, fundamentalmente con las conquistas sociales y económicas de sectores de la población, sobre todo de sectores trabajadores. Y entonces, cuando hay análisis hechos sobre el origen de las víctimas de ese atroz proceso, gran parte de ellas son de origen obrero. Y en las fábricas, en las comisiones internas gremiales de fábricas, operaban las represiones sobre trabajadores cuya conexión con el tema guerrillero era, o no existía, o era muy tangencial, o era una participación que realmente tenía que ver con procesos gremiales, procesos sociales, procesos de huelgas, y que la patronal se los cobraba a través de las Fuerzas Armadas, con una cantidad insisto, de muertos y desaparecidos que el país no había vivido antes. Este proceso a su vez se alinea obviamente con la política internacional de Estados Unidos. En materia económica se produce un verdadero desastre, digamos, porque hay una ola encabezada por el ministro de Economía de ese momento, que era José Alfredo Martínez de Hoz, una ola privatizadora fenomenal, por un lado, lo cual generaba también desocupación, y por otro lado, de fuerte endeudamiento del país. El proceso que va, llamado de reorganización nacional, del 76 al 83, es el proceso más agudo de endeudamiento de la Argentina. Es una Argentina que, más allá de los errores que podía haber tenido el gobierno de Isabel Perón, mantenía una buena participación de los trabajadores en el reparto del Producto Bruto, una deuda externa absolutamente manejable, y que luego de eso fue absolutamente desproporcionado, y la destrucción del aparato productivo, aún hoy estamos pagando las consecuencias de ello. Isabel Perón fue obviamente derrocada, fue detenida, fue llevada al sur, sin proceso, y realmente en una situación muy pocas veces vivida por un presidente, o en este caso una presidenta de la nación, así como fueron detenidos numerosos gobernadores, sindicalistas. Fueron suspendidas las actividades de algunos de los partidos políticos en general, y algunos de ellos fueron directamente prohibidas. Bueno, fueron intervenidos las gobernaciones, la Corte Suprema fue cambiada, el Procurador General también. En definitiva, un nuevo gobierno militar más, pero esta vez multiplicado a la enésima potencia en su crueldad
y en la profundización de la destrucción del aparato productivo argentino. Señalar algunos aspectos, obviamente todo esto hay que verlo detenidamente y en profundidad, se produjeron en este periodo de gobierno militar. Bueno, señalamos esto de la política vinculada a la represión, que va a generar de a poco una reacción de sectores sociales. Incluso ya en 1977, poco después del golpe, empiezan las rondas de la Madre de Plaza de Mayo. Seguramente cuando veamos el juicio de la Junta en próximas clases vamos a ver más detenidamente todo el fenómeno de derechos humanos, pero valga decir que hasta el propio gobierno de Estados Unidos, digamos, auspiciante de algún modo del golpe militar, se empieza a preocupar por la situación. Paralelamente, se producen dos hechos en política internacional que vale la pena señalar. Primero, casi llegamos a un conflicto militar con Chile en 1978. En la Navidad de 1978 estuvimos a minutos de entrar en una guerra por Chile, por un conflicto que tiene que ver con los límites. Los límites con Chile, ustedes saben, lo hemos visto en su momento, fueron muchos de ellos solucionados durante el siglo XIX, algunos que quedaron durante el siglo XX, pero quedaban algunos puntos. Uno de ellos tenía que ver con el canal de Beagle, y esto fue un conflicto que fue increciendo y estuvimos, insisto, a punto, incluso con tropas ya movilizadas, para una hipotética invasión a Chile. La intervención del Papa, a través de la figura de un cardenal, el cardenal Salmoré, permitió una mediación que evitó el conflicto. Y después, en 1982, la Junta Militar, que ya había cambiado de presidente, luego de Videla, le sucede el general Roberto Viola, y luego el general Galtieri. El general Leopoldo Fortunato Galtieri decide la invasión de las Islas Malvinas para recuperar una cosa que es nuestra. Y el 2 de abril se produce la recuperación transitoria de las Islas Malvinas, lo cual genera un conflicto bélico con Gran Bretaña de inusitadas características, en una guerra cruenta, fundamentalmente a raíz en cuanto a las víctimas del hundimiento del crucero General Belgrano por parte de Inglaterra en una actitud artera. La guerra termina el 14 de junio, pocos meses después de haber comenzado. Era una guerra absolutamente desproporcionada en cuanto nosotros peleábamos no solamente contra Inglaterra, contra Gran Bretaña, sino también contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN, Estados Unidos, con todo lo que ello implicaba. Evidentemente, la decisión de ir a la guerra por parte de recuperar las Malvinas por parte de Galtieri obedeció a un error de concepción. Ellos pensaban seguramente que por alinearse ideológicamente con Estados Unidos iba a bancar esa recuperación, y no lo hizo. Estados Unidos respetó de algún modo su alianza histórica con Inglaterra, no aplicó el tratado, el TIAR, que hubiera permitido que Estados Unidos tuviera que defender a Argentina, de manera que esa guerra absolutamente desproporcionada, aun cuando justa en cuanto a que las Islas Malvinas son nuestras, indudablemente, con una disparidad en cuanto a la capacitación de tropas. Nosotros todavía teníamos el servicio militar voluntario, con equipamiento muy dispar. Terminó con la derrota argentina, y eso va a precipitar, esa derrota va a precipitar la caída del proceso de reorganización nacional. Obviamente, tras la rendición argentina, se produce también la caída del gobierno del general Galtieri. Va a asumir Viñone, como el general Viñone, que es una especie de parche hasta tanto se dé una salida institucional que
que veremos en la próxima clase. Lo cierto es que este intento de salvar la situación, quizás ese fue el motivo fundamental de Galtieri de avanzar sobre Malvinas, más allá, insisto, de que la causa Malvinas es sentida por todo el pueblo desde hace años, pero este intento de salvar algo que se venía hundiendo porque la situación económica se había complicado, porque había movilizaciones de trabajadores de la CGT en contra, eh, hizo que esto, iniciado el 24 de marzo del 76, terminara de la peor forma posible, perdiendo una guerra eh, con Inglaterra, con miles de muertos, de desaparecidos, con el aparato productivo y económico absolutamente destruido y condicionando de algún modo el futuro de la Argentina.